Este fin de semana sesionará el plenario del Frente Amplio para analizar, entre otros temas, la reestructura de la coalición de izquierdas y la relación entre la fuerza política y el gobierno nacional. Esta reunión de la máxima autoridad permanente del oficialismo coincide con un momento singular de la presidencia de José Mujica, ya que en estos días se ha dado un incremento de la conflictividad laboral y eso ha llevado al gobierno a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de servicios y actividades. A este panorama se suman las críticas de algunos grupos frente amplistas, en particular el Partido Comunista, al rumbo de la administración Mujica, en especial en asuntos vinculados a la economía. En fin, para hablar de estos y otros temas, recibimos en los estudios del Espectador al contador Danilo Astori, vicepresidente de la República y líder de Asamblea Uruguay. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En menos de una semana, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que facilita el desalojo rápido de locales de instituciones públicas cuando son ocupados por sus trabajadores, y otro decreto que, a pedido de la Intendencia, declara esenciales los servicios de recolección de residuos y de guardavidas en las playas, acá en la capital. Entonces, tratándose de un gobierno del Frente Amplio, o sea, de un partido tradicionalmente afín a los sindicatos, llama la atención este endurecimiento en materia de relaciones laborales. Sin duda hay militantes frentistas desconcertados, incluso por el giro que han terminado tomando las cosas. ¿Cómo explica usted esta situación? Bueno, me parece que si algo no se puede decir es que el gobierno nacional y también el departamental no hayan tenido paciencia con esta trayectoria conflictiva que ha tenido el país y la ciudad en los últimos tiempos. A mí me parece que esa paciencia estuvo, la tolerancia estuvo, el intento de diálogo estuvo permanentemente planteado, una sucesión, una multiplicidad de encuentros entre quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y los trabajadores se sucedieron sin éxito en muchos casos. Y luego, por supuesto, las cosas llegaron a un límite en que era preciso ejercer la autoridad. Aquí de lo que se trata es de encontrar un justo equilibrio entre el diálogo, la tolerancia y el ejercicio de la autoridad. Porque está en juego el interés general. Lo está cuando en el país, por ejemplo, los conflictos llegan a afectar precisamente a la población en su conjunto. Y sobre todo y especialmente con mayor rigor a los más débiles, a aquellos que no tienen quienes los representen y los defiendan. Y por otra parte, cuando también, como ocurrió en el caso de Montevideo, se ponen en riesgo ni más ni menos que las condiciones de salud de la población. Entonces la explicación es esa, la explicación es que luego de haber adoptado actitudes de tolerancia, de paciencia, de espera, de conversación, de diálogo, de negociación, y ante, la falta de resultados positivos, empezando a comprometerse el interés general, hay que tomar decisiones que obviamente respeten y velen por ese interés general. Y eso fue lo que ocurrió. ¿El Frente Amplio sigue haciendo su aprendizaje de gobierno? Se lo pregunto porque cuando se conocen estas medidas desde la oposición en estos días, por un lado se aplaude, pero al mismo tiempo se recuerda que cuando el Frente Amplio era oposición no censuraba de esta manera los excesos en los que siempre han caído algunos sindicatos y algunos dirigentes sindicales. Sí, eso es rigurosamente cierto en los dos aspectos que están citados en el comentario y en la pregunta. En primer lugar, se sigue aprendiendo a gobernar. Ese aprendizaje no termina nunca, yo creo que es un aprendizaje permanente. En segundo lugar, cuando fuimos oposición, supimos en algunas ocasiones adoptar actitudes que están en contradicción con lo que desde el gobierno hemos hecho. Eso es rigurosamente cierto. Y hoy, entonces, con esta nueva experiencia acumulada, ¿qué dice usted de aquella otra actitud? Bueno, que yo creo que estamos mucho mejor ahora, que estamos aprendiendo, precisamente desde el gobierno,
a manejar y a equilibrar todos los aspectos que están comprometidos en una decisión de este tipo. Yo creo que hace muy pocos días, desde todos los ámbitos de la sociedad uruguaya, incluida la izquierda, se veía al gobierno como un gobierno que no estaba en condiciones de ejercer la autoridad. Sí, sí. Esa era una sensación que se estaba extendiendo, que faltaba respuesta. Y se le pedía que se ejerciera la autoridad. Ahora que la está ejerciendo, al menos en algunos ámbitos donde nosotros creemos que se transgredieron los límites aceptables, creo que no es justo acusarlo de lo contrario, o sea, acusarlo de autoritario. En la vida yo creo que es fundamental encontrar los puntos de equilibrio, y aquí el punto de equilibrio es, repito, el que tenemos que digamos, definir entre la tolerancia, la paciencia, el diálogo y el ejercicio de la autoridad. ¿A qué atribuye usted ese nivel de conflictividad tan alto que se ha ido acumulando en las últimas semanas? ¿Hay intereses políticos de determinados sectores detrás? Me parece que hay dos tipos de factores. Algunos de corte coyuntural, temporarios, digamos así. Como por ejemplo la negociación colectiva en materia de condiciones laborales, que está de alguna manera avanzando y aproximándose a una conclusión. Me refiero a la ronda que está en vigencia en este momento. En segundo lugar, precisamente la celebración de congresos y elecciones en algunas fuerzas sectoriales, partidarias de la izquierda, como el Partido Comunista, por ejemplo. ¿Para ustedes ese es un factor que influye? Yo creo que ha influido porque, de alguna manera, los protagonistas de ese proceso que también está culminando, en sus posiciones públicas, están de alguna manera planteando también su situación y su posicionamiento en cuanto a la interna de su sector. Y es hasta entendible que ello ocurra, ¿verdad? Lo lamentable es que muchas veces se termina afectando a gente que no tiene nada que ver con eso, y vuelvo a insistir, a la gente que no tiene quien la defienda, la gente más humilde, la que en definitiva termina sufriendo impactos muy negativos de estos eventos. Me parece que entonces esos factores, como también algún proceso de elección en algún sindicato, yo creo que un sindicato importante de este país que se está aproximando a una definición de este tipo es la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que, si no me acuerdo mal, en los primeros meses del año que viene va a tener también una definición de este tipo. Y a mí me parece que en las posiciones que han adoptado respecto a algunos temas, como la banca pública, esto está jugando, ¿verdad? Entonces, estos son factores que yo llamaría coyunturales, quizás sea un exceso, pero factores temporarios, o sea, factores que pueden, digamos, ingresar en un corto plazo en una situación de mayor calma, de mayor equilibrio. Y también hay factores estructurales. ¿Cuáles serían los factores estructurales? Porque, por ejemplo, hay, evidentemente, en el debate público, posiciones de tipo ideológico que están encontradas, incluso dentro de la propia fuerza político-partidaria que está gobernando, o sea, nuestra fuerza política partidaria, que es el Frente Amplio. Y que tienen que ver también con la discusión que está planteada hoy hacia el camino a transitar por el Frente Amplio en el futuro. Sobre eso quería preguntarle justamente Exacto. dentro de unos minutos, pero permítame antes una última consulta. ¿Por qué está pasando esto en este gobierno, en este segundo gobierno del Frente Amplio? Porque es una situación que con estas características no se dio en la administración Vázquez. Bueno, si nos referimos a diferencias de corte ideológico, que por ejemplo tienen que ver con el cuestionamiento. Yo me refiero a la suma, ¿no? A la intensidad que ha adquirido la conflictividad sindical y a los problemas internos en el Frente Amplio, las dos cosas. Es probable, que si nos referimos a la suma, haya algunos grados más arriba en este gobierno que en el anterior. Yo estaba comenzando a decir que si nos referimos a diferencias de corte ideológico que, por ejemplo, terminan en un cuestionamiento a la política económica, la situación realmente no es nueva.
y a mí me tocó vivirla como ministro de Economía en el periodo pasado. El periodo pasado también recibimos cuestionamientos de la misma naturaleza que los que está viendo ahora. Así que desde ese punto de vista no creo que haya mayor novedad. Pero en todo caso lo que registra esta característica que se mantiene también desde el gobierno anterior es que el Frente Amplio se debe a sí mismo una discusión de tipo ideológico acerca del rumbo que se propone seguir desde el gobierno, el rumbo que marca su programa de gobierno, y en definitiva, a partir de ahí sí discutir, obviamente, cómo podemos renovar la estructura de funcionamiento, de gestión y de dirección del Frente Amplio.